semanal. Estamos hoy en víspera de Shabbat Kodesh, Perashat Vaikra, donde inauguraremos Bezrat Hashem, el tercer Jumash de nuestra Sagrada Torah. Y siendo este Shabbat también una conjunción muy interesante desde la perspectiva de lo que representa el Shabbat víspera de Purim. Y este Shabbat Mamash es víspera de Purim. 13 de Adar será el día de Shabbat. Y en la noche de Shabbat, cuando la santidad del Shabbat concluya e ingresemos en los días de semana, Shabbat nos habrá de depositar en el tiempo de Purim, que por cierto carece de santidad, como todas las demás festividades, pero su esencia representa un sentido de la santidad que es cuando se santifica la vida. La Yehudim Aitá Orá Besimchá Besasón Vikar, que los Yehudim hayan tenido la luz, la alegría, el regocijo y la dignidad, representa en cierta forma un sentido de Kedushat HaHaim, de la santidad verdadera de lo que es la vida. Shabbat Zahor es este Shabbat previo a Purim, en donde obviamente la evocación, la memoria, ese ejercicio que se nos pide en esta etapa del año, Zahor Lotishkach, el precepto positivo de recordar y el precepto negativo de no olvidar, nos hacen tal vez mucho más conscientes de la fragilidad humana y por sobre todas las cosas, que si las cosas no pasarían una vez al año, al menos la evocación, estaríamos en un problema, porque lo olvidaríamos. Y el riesgo del olvido, obviamente, ya se conjuga con todo lo que representa la, la triste ah, situación en la cual se vio envuelta el pueblo de Israel en esa Persia imperial hace 2500 años atrás, cuando ya todos formaban parte del séquito del rey Ahasverosh. Pero por cierto y por suerte, como hemos estudiado con el Rav Soloveitchik en su libro maravilloso, en uno de sus artículos, de sus escritos, El doble rostro de Purim, durante casi a lo largo de un mes y un poquito más. Rav Soloveitchik dice que Purim es el mifgash, el encuentro con dos dimensiones. El encuentro con Amalek por un lado y el encuentro con los Shelichim de Hashem, con los emisarios de Akadosh Baruj. Generalmente a lo largo de la historia, Akadosh Baruj Hu siempre tiene un emisario, por excelencia Moshe Rabbeinu. En este caso de Purim tuvo dos, la reina Esther y Mordejai. Mordejai y Esther fueron los emisarios y Purim es nuestro encuentro con ellos. Y lo importante es que la Yeshua Kerubá Lavó quiere decir que la salvación siempre está cercana al venir. Cercana significa de que Akadosh Baruj Hu, desde sus incógnitos aposentos, es en quien en última instancia estará pensando en el próximo Shaliach. En este caso, como explicamos a lo largo de los Shurim de Rav Soloveitchik, ese Shaliach no va a ser otro que el Mesías Hashem. Esperemos que llegue prontamente en nuestros días y que nos muestre un poco ese camino, esa luz que nos permita verdaderamente volver el pueblo judío a esa unión esencial que le traen estos tiempos de desgracia que se transforman finalmente en alegría. También este 7 de octubre, esperemos que se transforme verdaderamente en Simchat Torah. Nos apagaron la alegría, la claudicaron en ese día la alegría. Cuando unos y algunos de nosotros intentábamos celebrar y de repente las noticias nos hacían cortar al instante cualquier manifestación. Estamos estudiando con el Rav Wolbe esta
segunda sección, a la cual habla sobre todo el sistema de la tarea moral, y estamos ocupándonos de la Mahashava, del pensamiento. Hoy nos dice en esta quinta conferencia, perdón, el resumen de lo anterior es: toda acción corporal que se hace con el pensamiento se consagra. Y tenemos que saber ya desde ahora que en el recorrido de los muchos días podremos llegar a eso, que terminaremos Abodata Mahshavá, la tarea del pensamiento, Lismana Seudat Dabka Leitlamet Biktushazo, en el tiempo de nuestra comida, para que podamos verdaderamente entrenarnos en esa santidad. Pero todavía, dice él, tenemos que seguir concentrándonos en ese pensamiento agradable en la Torah y en la sabiduría, al menos por 5 minutos, así era el final de su última conferencia. Nos dice ahora el Rab, Devarim Noraim Gila Atemur Nojo Eden Besod Inyana Machshava. Hay aspectos y palabras que nos conmueven, como nos reveló nuestro santo maestro, se refiere al rabino de Israel de Salán, de descanso en el jardín del Edén, en aquello que se mantiene tal vez oculto en el tema del pensamiento. Y estas son sus sagradas palabras, así las presenta el Rab Volve. Cita al profeta Mijá, es un profeta menor que vivió casi contemporáneamente con Yeshaya Anabí. Por lo tanto, Mijá en su capítulo 6 no tiene grandes extensiones los profetas menores. En su capítulo 6 dice en el tercer versículo, a mí, ma asitileja, uma el eitija, anebi. Como que Kadosh Baruj Hu está preguntando al pueblo judío, pueblo mío, ¿qué te he hecho a ti? ¿Y en qué te he fastidiado y cansado? Respóndeme, por favor. Parecería ser que las distancias entre el pueblo judío y su Dios distan mucho de lo que son el final del Humash Bereshit, Shemot, y el comienzo del Humash Vaikra. Allí tenemos proximidad, cercanía, y hoy lo analizaremos a lo largo de la Sagrada Torá, en este Shabbat, a través de los Korbanot. Y hay que extenderse en ese aspecto. Mañana estudiaremos en el Beta Knesset, después de la Tefilá, hasta que hagamos Minhag Gedolá, Bezrat Hashem, al Rav Hirsch, hablando precisamente de esta inmensa tarea que son los Korbanot, de acuerdo a su perspectiva, por supuesto, y de acuerdo a su sabiduría, que no es poca. Akadosh Baruj Hu le pregunta al pueblo de Israel, la misma época de Yeshayahu, como les dije, estamos frente a una crisis terminal, frente al tiempo en el cual el primer Beit HaMikdash lamentablemente se habría de destruir. Allí está Mijá, contemporáneo del profeta Isaías, un profeta menor como Mijá a un profeta mayor como Isaías. Aunque yo humildemente creo que todos son menores en cuanto a la extensión de sus capítulos, pero son todos realmente de un rango impactante, que si bien nuestros jajamín marcaron diferencias entre Moshe Rabenu y Jeremías, así como entre Jeremías y tal vez Mijá, no cabe ninguna duda de que todos son los transportadores, maravillosos transportadores de la palabra de Hashem. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y por qué? ¿En qué te he fastidiado? Respóndeme. A esto, nuestros jajamín de bendita memoria se refirieron y dijeron, como que Kadosh Baruj Hu le sigue hablando al pueblo, dice, jamás te he obligado a hacer algo antes de que te lo hubiese dado. ¿Acaso yo te obligué a que uses una mezuzá antes de que tuvieses una casa, etcétera? La regla es,
Dice el Rab Volve que todo lo que se requiere de nosotros, los seres humanos, todo lo que Akadosh Baruj Hu nos compromete, Mejayev, nos obliga, comillas, al ser humano, las virtudes más altas y excelsas, Akadosh Baruj Hu, todo eso ya lo selló, lo acuñó, si así lo podríamos decir, en las potencias, en las fuerzas naturales, y he aquí que se encuentran selladas en las fuerzas espirituales de cada uno de nosotros. Así como decimos Magdim Refuale Macá, así como que Kadosh Baruj Hu anticipa el remedio a la enfermedad. Es una expresión de la Gemara. Entonces, eventualmente dice, Bo beniré davar nifla. Les dice Rab Volve, vamos a ver algo que es y resulta verdaderamente maravilloso. He aquí la expresión Ein od milvado. וידעת היום בהשבות לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. Así como no hay od, también decimos ein od bilvado. Sabemos eso. Una hermosa canción también. No hay otro fuera de él. Milvado quiere decir no hay otro excepto él. Dice Revolve, estamos en lo más elevado, lo más excelso de las virtudes. Es la virtud, el lugar de la devekut. La devekut es la fusión entre el hombre y su creador, que es la formulación primera y última y el objetivo esencial de todas las virtudes. Y todo esto verdaderamente se encuentra en las cualidades del ser humano. Y el ser humano se encuentra con esto a cada hora y le cuesta enfrentarse a esa realidad. Le encuentra, obviamente, poder, el sentido, de encontrar el sentido a esa realidad. Eino omed al zeme olam. Nos cuesta comprender qué significa en od milvado. No hay nadie excepto él, no hay nada excepto él. Ma'ala kol kach nisgaba, dice Rab, un atributo, una virtud tan elevada y que cada uno la puede experimentar, sentir específicamente sus sentidos, y si el ser humano podría detenerse a observarla, a detenerse a comprenderla, entonces podría verificar y podría echar luz y claridad un principio de la Torah y de las mitzvot, Bejola y Kara Nidrash Mimen, y todo aquello, lo principal, que nos es requerido por Akadosh Baruch. Cada uno de nosotros, dice el Rab, reconoce y sabe que no está en la fuerza del pensamiento soportar ningún impacto, ninguna impresión lateral. La fuerza del pensamiento es tan fina, delicada y tan noble que el movimiento más leve le molesta a ella y ya no le permite a esa actitud, ¿no?, del pensamiento, la fuerza del pensamiento, poder manifestarse. Sirtut aji kal betziporen al akir. El pasar la uña en forma muy leve sobre la pared, para que entendamos la figura, ¿no? ¿Qué es lo que estamos? El sonido puede lograr sacar al hombre de sus pensamientos. El perturbar el pensamiento del hombre nace por medio de que ese sirtut, que ese rayado que estoy haciendo tan leve, hace que yo me desocupe del pensamiento y ahora estoy ocupado de otra cosa, de otra realidad. Es algo lateral.
Y eso dice, en Ken, mitzat atbat koach hamachshava, harei y efshar. Por lo tanto, ya no le puedo imprimir como antes la fuerza de todo lo que estoy haciendo. Pues se torna imposible y casi es inevitable que haya otra cosa lateral, por más leve que fuera, que esta actitud pensante del ser humano se siente sumamente molesta y ya dispone de otra realidad. ¿Por qué? Dice el Rab, porque la realidad de la fuerza del pensamiento es no hay otro, no hay fuera de él otro, no hay otro fuera de él. Ein od milvado. Porque el pensamiento es eso. Y por lo tanto, no puede haber algo lateral, no puede haber otra cosa que se interponga. Todo tiene que estar en ese aspecto desértico, en un lugar yermo, donde no pueda haber ninguna desviación, ningún descontrol, y solamente en una situación así se puede dar el pensamiento. Muy exigente, ¿no? Demasiado exigente. Pero la verdad es que es muy fuerte, porque el Rab dice, para que entendamos en pocas palabras, la esencia del pensamiento es la debekut. La debekut es como el debek. Debek significa unir, pegar, ¿no? La goma de pegar. Y debekut significa fusión. La esencia del pensamiento es la fusión. Mejuberet vocácula. Es toda una secuencia en la cual tenemos solo unidad. Einot milvado. Quiere decir, no hay nada excepto él. Ahava ad en sheur. Y esto es el amor ilimitado. Así lo escribía el rabino de Salant en su libro Dat Chochmah Musar. Por lo tanto, en pequeñas palabras, dice el Rab, a ver, si consideramos Kol Abodata Adam le Yahado Itbaraj, toda nuestra tarea es lograr expresar y concretar la unicidad de Dios. Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Echad de Yahid es uno, pero también es único. Toda la tarea del ser humano está verdaderamente la unicidad de Dios. La pregunta es la que hace el Rab. Bame u meyahado. ¿Con qué es que nosotros podemos unificar, unir, transformar en único al Creador? La única forma es cuando yo empleo la fuerza de mi pensamiento, lehatfistá, en la percepción, en la comprensión, en el análisis profundo de temas de Torah y de servicio al Todopoderoso. Porque a eso está entregado el pensamiento. Y esa es la segulá, la particularidad, la singularidad de mi pensamiento. No podré traer aquí todas las palabras de nuestro maestro, Adonenu Moreno Barrabeno, el rabino de Salant, que fueron y resultaron maravillosas, sino que hay que estudiarlas de su fuente. No podemos citar el resumen, dice Rab, hay que estudiarlas en su fuente original y allí detenerse. A veces es tan importante, nosotros, por una cuestión a veces de tiempo, y tafasta merubalo, tafasta, en esa idea de que si tomaste todo en el puño de tu mano, no tomaste nada. En última instancia, a veces casi que toda nuestra educación, hablo de Sudamérica, no hablo de Europa ni de Israel, un estudio muy enciclopedista,
no nos ofrecía la mayor parte de las veces dedicarnos a esa Mahashabá. Era estudiar y memorizar, para memorizar y estudiar, pero que en última instancia nos costaba a veces buscar la relación, el vínculo entre ambas realidades. Y eso lo que no nos permitía eventualmente llegar a una conexión. Por lo tanto, dice, ¿cómo yo puedo verdaderamente unir? ¿Con qué lo puedo unificar al Creador, declararlo único? Utilizando la fuerza que hay en mí del pensamiento, con la percepción de los temas de Torah y de servicio a Dios, porque eso, para eso existe nuestro pensamiento y esa es su propiedad y característica. Od Nachzor Elehem. Ya volveremos a las palabras de nuestro maestro cuando llegamos al tema de Keriat Shema, de la lectura del Shema y de la Tefilá, en el próximo capítulo, en el próximo área. Pero esto que les he manifestado, dice el Rab Volve, esa manifestación de lo que es el pensamiento de la Mahashabá y cómo no puede ser distraída, interrumpida y cortar ese esfuerzo, porque prácticamente me corta de todo esfuerzo de comunicación y de presencia. Ya vamos a volver, porque esta revelación es una revelación realmente muy grande, muy poderosa, y arroja una nueva luz sobre nuestra tarea, nuestro culto, en el tema Rikuz Amahashabá. Rikuz quiere decir la concentración del pensamiento, la concentración del pensamiento. Nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado que en pocos minutos, dice el Rab, que nosotros nos esforzamos por tratar de lograr un pensamiento en un tema, estamos ocupándonos mamás en ese momento de Ijudó Itbaraj. Increíble. Estamos ocupándonos en ese momento de su unicidad. Bendito sea. A partir de eso tenemos un Itorerut Gedolah, un gran despertar para poder fortalecernos en este entrenamiento nuestro de adquirir para nuestra alma, para nuestro espacio vital, la fuerza del Amal Amahashabá. Amal quiere decir el esfuerzo. El pensamiento presupone esfuerzo. El pensamiento presupone mucho esfuerzo. Continuaremos, dice Rab, por supuesto, con este entrenamiento en la concentración de nuestro pensamiento a partir de un pensamiento positivo, agradable. 5 minutos, que tengamos un pensamiento positivo y agradable. Mejor la marbea le dice Meshubach. Pero si puede extenderse en esto, más de 5 minutos, esa persona merece alabanza. Solamente que esto no le represente un peso adicional de ninguna manera. Y aquí, entonces, la quinta conferencia hablaba del valor del pensamiento y de cómo debemos hacer un uso adecuado, porque el secreto que manejó el Rab es que todo tiempo que yo ejercito ese pensamiento, vengo a afirmar, Ein Od Milvad, vengo a afirmar la unicidad de Dios. Y yo entiendo que el Rab Volve nos está diciendo, nuestra creación de seres humanos, Vaibra Elohim et Adam betzalmo, y creó Hashem Elohim a Adam betzalmo, con su tzelem, Vaibra Hashem Elohim et Adam betzalmo, tzelem Elohim baraoto. A la imagen de Elohim lo creó, y como estudiamos, Zahar Nekevá baraoto. Macho y hembra los creó. Nace Adam betzalmenu kidmutenu. Así nace la creación del hombre. Hagamos un hombre en nuestra imagen y en nuestra semejanza.
Primer capítulo de la Torá, primer tema de la Torá, versículo 26. Naase Adam Betzalmenu Kidmut. De una u otra manera, todo esto representa esa manifestación que Kadosh Baruj Hu puso en cada uno de nosotros. Y avanzamos. En este prolongado tiempo que ocupamos de el entrenamiento en el pensamiento, hemos recibido un concepto de la esencia y el sentido tan agradable que ella tiene. Y seguramente se entremezcló en algún momento en esos minutos de entrenamiento, un esfuerzo de pensamiento genuino, verdadero, también en esas dakot, en esos minutos, aún dentro de nuestra tarea relacionada con la Torah y la Tefilá. Claro, nuestra vida, como estudiábamos ayer con el libro del rabino de Slonim, el Netivot Shalom, acerca de lo que representa la Avodah, porque todo el libro de Vaikra es Sefer Avodah, es cómo acercarnos a Kadosh Baruj Hu. Dice, a veces en esa Avodah de Torah y de Tefilá, también estamos obviamente alcanzando una dimensión de ese pensamiento al cual vamos educando nosotros, lo vamos forjando para que ese pensamiento sea nuestro. No podemos copiar lo que piensa el otro. Es tan genuina la cuestión del pensamiento, es tan propia que a Kadosh Baruj Hu le puso a cada uno esa capacidad. Mashal le Adam, Sheyá me'alech beishon laila, dice no, perdón, estaba leyendo el Mashal, enseguida. Después de esa primera etapa tenemos que acercarnos a una segunda etapa. Y la segunda etapa es Itlamdut, aprender de Arjabat a Mahasham. Arjabat quiere decir la ampliación. Una vez que ya pude ejecutar y ejercitar esta condición natural del ser humano, ahora lo que llega es Arjabat a Mahasham, amplificar ese pensamiento. Y entonces debemos ver en el tratado de Sotá de la Gemara y las Tosafot, las explicaciones de los alumnos y los nietos de Rashi. Nos dice el pasuk de Mishlei, Kiner mitzvah betorah or, porque la vela encendida delante de Hashem es la mitzvah y la Torah es toda la luz. Talá akatuv et mitzvah baner betatorah baor. Nos dice la Gemara, explican los Jajamim, el versículo del libro de Mishlei hace que la palabra mitzvah dependa de la ner, de la vela, mientras que la Torah la puso conjunto con la luz, para decirte a ti, maner eina megena el a, así que dice, ¿para qué sirve una vela? Una vela te ayuda solamente con una cuestión instantánea, en el momento que necesitas. También la mitzvah no te habrá de ayudar, sino para un momento determinado. Pero esta Torah va or, pero la Torah ha sido equiparada con la luz para decirte a ti, así como la luz te defiende para siempre, por la eternidad, también la Torah te habrá de defender para siempre. Y esto se asemeja, dice la Gemara de Sotá, a un ser humano que llame Alej Beishon Laila, Beafeila, estaba caminando en medio de la noche, oscura noche, Umitiare Mina Kotzim, y entonces tenía miedo de los espinos, de los cardos, todos los pinches que puede haber en el camino. Umihayarra, también de un animal salvaje. Ministrim, por supuesto, de ladrones ocasionales en los caminos. Y este hombre no sabía, cuenta la Gemara, por qué camino encaminarse. Nizamnalo abukash el or, en un momento se hace de una antorcha para encender un fuego.
Dice la Gemara, Nitzol mina kotzim, mina pejatim, mina barkanim. Se salvó de todo lo que son cardos, espinos, todo lo que podría llegar a alterar su caminar en ese campo. Pero todavía tenía mucho miedo de un animal salvaje y de los ladrones, y no sabía por qué camino dirigirse. Cuando amaneció, en el momento del amanecer, ahí ya se sintió liberado del temor por un animal salvaje y de los ladrones, pero todavía no sabía en qué camino dirigirse, no sabía para dónde ir. Llegó a una encrucijada de caminos, se salvó de todos. ¿Qué es Pedashat de Rahim? ¿Qué significa una encrucijada de caminos? Marzutra dijo, Zetalmid Jajam de Sal Kalei Shema'ata Aliba de Irse. Marzutra dice, encrucijada de caminos es encontrarse con un sabio que de repente se ha olvidado toda la resolución de la halajá. Se olvidó el proceso de cómo se llegó a determinar esa halajá. Y los Tosafot dicen, Zet Talmid Jajam, es el Talmid Jajam que se le perdió, como les dije, cada cosa. Dice, Eyach Nitzol Mikulam. Dice, ¿cómo se puede salvar entonces de todas ellas? Valolo Nitzol mi Yetzer Hara Peidana del Básico Torah. Entonces dice, no se puede salvar del impulso del mal, sino todo el tiempo que nos ocupa de la Torah. Pero debemos decir, dice el Midrash, Stam Talmid Jajam Torato Manuto. Cuando hablamos de un Talmid Jajam, el Talmid Jajam tiene por norma que su Torah es su artesanía. El arte de ese hombre es su Torah y la Torah es el arte de ese hombre. Por lo tanto, dice Torato Manuto, es muy bonito. Y entonces dicen los Jajamim, Beosekba umearerba kol sha'a veino lej arba amot veloto. Y está todo el tiempo reflexionando en esa sagrada Torah, y está todo el tiempo estudiando, y no camina 2 metros sin Torah. Estamos obviamente en uno de los estadios más grandes, más elevados. Las palabras de la Tosafot tienen que ser absorbidas en la sangre de cada persona sabia, de cada uno de nosotros, si podemos llamarlo así. Todos somos Talmid Jajam en potencia. Ese es el estadio que todo el mundo debería tener. Talmid Jajam no es el sabio consumado, es el sabio que es sabio porque es Talmid. Todavía siempre tiene lo que aprender y por eso los incluyo a todos. Bejol Banai Hashem. Todos tus hijos son temerosos, estudiosos, perdón, de Hashem. De Rav Shalom Banai. Grande es la paz de tus hijos. Entonces no hay ninguna duda de que todo el objetivo está eventualmente en que podamos comprender qué significa ese escenario. Por lo tanto, dice esas palabras de las Tosafot tienen que ser absorbidas también en la sangre de cada Talmid Jajam. Es el Stam Talmid Jajam y Aidana de lo hace. Dice, cuando nosotros decimos Stam Talmid Jajam, como si estuviéramos rebajando la idea de la presencia de esa persona, dice, aún así, nosotros decimos que no se ocupa de la Torá, esa persona se ocupa y piensa a cada hora y no camina 2 metros sin Torá. Y esto, dice, no es el escalón más alto de acuerdo a las Tosafot, porque eso es para las Tosafot, que son los, explican la Gemara, alumnos de Rashi y nietos de Rashi. Para las Tosafot, de quien están hablando es Tam, Talmid Jajam. Tam quiere decir un Talmid Jajam más del montón, si me permiten la expresión. Sino que también este Talmid Jajam todavía no sabe por qué camino encaminarse,
hasta que tenga el mérito de ver a un posek, bar samja, que quiere decir un jurista con toda la apoyatura y la certeza, o yerejet, o temeroso de Dios, sobre lo cual ya estuvimos hablando en el pasado tema que estudiamos, que es Marejet Limud, cuando estábamos hablando de cómo estudiar. ¿De aquí en más? Dice el Rav Golbe. ¿De aquí en más? Nosotros sabemos a dónde debe estar dirigida nuestra mirada cuando nos ocupamos de la Torah. Nosotros deberíamos ser Sam Talmidei Jajamim. Cada uno de nosotros debería ser Sam Talmidei Jajamim. Sam, Sam no quiere decir que es un mal título, ¿eh? No es ningún título, sino que simplemente estamos aprendiendo siempre. Todos deberíamos ser Stam Talmidei Jajamim de las Tosafot. Esa definición que ellos dicen Stam, porque aparentemente sería un grado menor de lo que ellos alcanzaban en el estudio, para nosotros sería la medida exacta. Pero esta es una tarea de Machshavá Torah, de tener la Torah en nuestra Machshavá, ocuparnos de reflexionar en ella siempre y de no caminar sin Torah. Y vamos a esforzarnos nosotros, por favor, dice Rav Wolbe, por nosotros mismos. Nuestro concepto de ser constantes, atmadá, ser constantes es sentarnos horas y horas, lo máximo posible, frente a la Gemara y estudiar. Pero aquí se nos revela a nosotros, dice Rav, un nuevo horizonte en el estudio de la Torah. Ocuparnos, estudiar, pensar, reflexionar en ella siempre, no en el momento del estudio, y no encaminarnos en un camino sin Torah. Quiere decir, deberíamos acostumbrarnos en nuestro pensamiento en forma permanente en la Torah. Yo lo recuerdo casi graciosamente, pero con mucha nostalgia, como les contaba a muchos de ustedes, que tuvimos el mérito de poder estudiar con Rabbanim, más allá de un excelente humor, Talmidei Jajamim. Sentarse en la mesa con ellos, cuando ya éramos, comillas, pares, como alumnos, obviamente, hacíamos como el hijo de Rabban Gamliel. Lo mejor que encontré para mi cuerpo fue el silencio. Pero después, cuando ya Akadosh Baruj Hu nos regaló la posibilidad de que nuestros maestros nos tomaron como sus docentes para la escuela secundaria que habían formado o la midrashá que habían creado, en ese momento compartíamos la mesa como, bueno, como todos. Y ahí teníamos el desfile de estos rabanim, dos o tres, que era maravilloso, porque aún en la hora del café, todo se hablaba con pesuquín de la Torá. Todo lo que pasaba en ese momento era describir situaciones en el lenguaje de la Torá. Lo recuerdo, pero patente, a mi maestro, el Rabbi Deri, Zisonol y Berajá, Zeher Tzadik y Berajá, que estábamos los dos una vez, y entonces habían traído el café para tomar. Entonces él lo prueba y enseguida dijo, Veloy Ahrul Ishtot Maim mi Mará. Dice, y no pudieron tomar agua de Mará. Estaba esperando que yo termine el pasuk diciendo Kimarim hem, porque eran amargas. Claro, al café le faltaba azúcar. Pero antes de decir que faltaba el azúcar, simplemente se dijo un pasuk de la Torah. Yo digo, feliz de quienes pudimos crecer al amparo de esa tradición. Nos hicieron amar el Tanaj, amarlo, llevarlo con nosotros todo el tiempo,
estudiarlo, enseñarlo, volver a estudiar y volver a enseñar y volver a estudiar y volver a enseñar. Cosa que cuando hoy yo, casi 50 años después de esa experiencia primera o 45 años después, cuando me veo estudiando Tanaj en Jabrutot o enseñando las Megilot, como hicimos ahora, como enseña el Sefer Yoshua a las mujeres, o como estudiamos Perashat Shavua, creo que estamos haciéndole el honor a esos maestros que supieron cultivar en nosotros nada más el amor al estudio. Por eso dice que cuando la persona de ser constante, que es estar muchas horas sentados en la medida de lo posible junto con la Gemara y estudiar, aquí se revela un nuevo horizonte en el estudio de la Torah. Pensar en ella siempre, no solamente en el tiempo del estudio, y no ir en el camino sin Torah. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a un pensamiento constante en la Torah. Hay, por cierto, matmidim. Hay, por cierto, personas que son muy constantes, pero son pocos los que piensan en la Torah siempre. Esta es la grandeza del Rav Wolbe. No es la crítica, es la descripción de la realidad. Hay muchos matmidim. Hay personas que son muy constantes, pero son pocos los que piensan en la Torah siempre. En general, solamente la persona que estudia algún hidush, alguna cosa novedosa en la Torah, se entrena tal vez o se pone a prueba con una suerte de tarea que es de un pensamiento constante en la Torah. Stam Talmid Jajam Shelanu, dice Rav Wolbe, ese Stam Talmid Jajam, ese simple Talmid Jajam nuestro, inclusive el más constante y el que estudia todos los días, en el momento que él se levanta de la Gemara, él deja de pensar en ella. Fuerte, ¿no? Lo que dice. Hayekarim, los amados, los queridos, que quieren en esa constancia adicional, se toman con ellos un libro cuando se van hacia el camino. Ajdaka, dice, no siempre tenés que saber, se puede estudiar de un libro cuando tú estás caminando o estás viajando. Por lo tanto, no hay escapatoria, dice el Rab. Debemos entrenarnos en el pensamiento permanente en la Torah. Y tenemos que, leitragel, acostumbrarnos a ir en la calle precisamente y pensando en algún tema de la Torah que hemos puesto para nosotros desde un principio en nuestra cabeza. Aquí no tenemos que ser rigurosos sobre la concentración del pensamiento como lo hicimos hasta ahora, dice Rab, y tenemos aún más que despertar Ne'aimut a Mahashabah. Aquí viene otro condimento que es lo dulce del pensamiento, un pensamiento agradable y dulce. Por lo tanto, el Rab, nuestro coach, dice, vamos a establecer para nosotros cada día media hora de pasear en la calle, pero pensando en ese paseo y reflexionando en la Torah. Van a pasar algunas semanas hasta que podamos verdaderamente leitlamet, aprender a hacer todo esto. Pero precisamente después de eso veremos los frutos. La persona, Harrakil Lachshov Baderech, la persona que está acostumbrada a ejercitar su pensamiento en el camino, sabe que los mejores hidushim, que las cosas que se tornan como novedosas que uno aprende, se le revelan cuando él camina en una calle estruendosamente llena de bocinas y de ruidos, o estando parado en un autobús como una sardina lleno de gente. Parecería que Rapolve habla de Argentina, ¿no? Yo digo, por las condiciones de lo que dice. Y tenemos que saber claramente, ese es el aprendizaje. ¿Le pasaba eso? Ok, maravilloso. Gracias, Mario.
Esta es la Islamdut para ser Stam Talmid Jajam del Baalei Tosafot. Esto es tal vez el estadio en el cual uno llega a ser ese Stam Talmid Jajam que hablaban las cosas. Fantástico. En pleno mundanal ruido, uno puede encontrar el momento de pensar en la Torah. Y yo creo que, no creo, al contrario, pienso que es verdad. Pienso que muchas veces nos pasa que de repente pensando en el camino, etcétera, por supuesto, no manejando, ¿no? No manejando. Pero es el momento en el cual se producen esas elucubraciones, como se llaman, y que ayudan a la persona verdaderamente a extraer un pensamiento notable que después, por supuesto, lo puede llevar a cabo adelante. Y yo pienso que, bueno, esto es una experiencia muy, muy personal y creo que le asiste tanta, tanta verdad al Rab que yo creo que nos llama la atención su profunda y única sabiduría. Todavía continúa este sha'ar, este pórtico que nos habla del pensamiento. Mientras tanto, las horas para llegar al Shabbat se van acercando. Este Shabbat que dijimos que es Shabbat Zahor, que tengamos el mérito de poder cumplir la mitzvah de recordar y no olvidar. Y fundamentalmente, como estudiamos hoy a la mañana, del rabino de Berdichev, en el Kedushat Levi, en el Bet Midrash, Timje et Zeher Amalek mitachat hashamayim, cuando a veces se torna difícil o imposible borrar a Amalek de debajo de los cielos, entonces lo que sí cabe la posibilidad es borrar el Amalek que está dentro de cada uno de nosotros. Porque ese Amalek también viene a cada momento a decir, esto mejor no lo hagas, ahora no hay tiempo, ahora hace frío, ahora hace calor. Y no te olvides que hay que ir a retirar tal cosa y hay que hacer tal otra. Todo eso obviamente saca a la persona y es Amalek el que viene siempre. Eso, decía el Berdiche Berrebe, habría que borrarlo de nuestro fuero interior. Que tengamos el mérito de poder hacerlo. Shabbat Shalom, Umubrach, Purim, Sameach, Umesameach. Que Kadosh Baruj Hu nos regale una fiesta de Purim diferente este año, muy diferente. Seguramente ya lo expresaron muchos rabanim y nos unimos a esa expresión de que este año la alegría de Purim debe ser medida. Y hay que tener mucho cuidado aquí en Israel por sobre todas las cosas, con todo el tema de los ruidos y todo lo que se hace en los estruendos, porque no es poca la gente que ha quedado con un post-trauma muy, muy, muy grande. No es poca la gente. Y en última instancia todo eso puede ayudar a incrementar el post-trauma de ellos. Shabbat Shalom, Hag, Purim, Sameach y nos estaremos estudiando y viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos, que estén muy, muy, muy bien. Gracias.